nuevo que estamos introduciendo este año y la idea es que tenemos 5 hermosos panelistas a los cuales se van a presentar en un minutito y que van a estar hablando un poco más de su experiencia en UWC, para que ustedes también como postulantes tengan un poco más idea de qué significa vivir en UWC, qué significa estudiar en UWC, qué significa desarrollarse como un adulto y como un ciudadano del mundo en UWC, que es algo que no hablamos tanto. Usualmente nos enfocamos mucho en el proceso y en el formulario y en qué significa caminar, ¿no? Todo ese proceso de completar ese proceso de selección, pero no tanto en, bueno, ¿qué pasa después? Y esto es sobre qué pasa después. Yo tengo unas preguntas que la idea es que los ayude un poco como a empezar a pensar en qué es lo que quieren decir, en qué quieren preguntar. Y después, a medida de que ustedes vayan teniendo preguntas sobre las experiencias que nuestros panelistas han tenido, las pueden ir dejando en el chat, las pueden escribir y a medida que las vayamos viendo, las vamos a ir como mechando en la conversación. Pero antes, si quieren empezar, nos vamos a introducir primero los miembros del comité y después los panelistas. Seguro ya me vieron varias veces, pero hola, mi nombre es Virginia. Trabajo en la parte de comunicaciones en el Comité Nacional de WC. Fui al colegio de Singapur y me gradué en 2022. Y actualmente me acabo de recibir de la Facultad de Northwestern en Chicago y estoy caminando el proceso de decidir qué voy a hacer en el futuro. Como creo que varios por acá estamos intentando decidir. Y bueno, me gustaría que Melanie y Feli se presenten, hablen su nombre, colegio y hablen un poquito de qué están haciendo ahora. Hola, yo soy Melanie, me fui al colegio de Mostar y me gradué en 2025 y también soy parte del equipo de comunicaciones y ahora estoy estudiando en Estados Unidos. Eso. Gracias, Mel. Hola a todos, yo soy Felipe, soy de San José, me gradué en mayo este año del Colegio de Canadá, Pearson College, y ahora estoy de vacaciones acá en Uruguay, así que con un poco de frío, tendría que ser de verano, y en agosto me voy a Vanderbilt University, también en Estados Unidos. Muchas gracias, Feli. Y ahora le quiero abrir un poco. ¡Eso! Se van juntos. Me gustaría abrirle el piso a los panelistas para que se presenten, capaz que empezando por Flor Pérez. Hola, mi nombre es Florencia Flor. Yo me gradué del colegio en Estados Unidos en 2022, el mismo año que Vir, y ahora estoy en Minnesota, en Estados Unidos, y también recién terminé la facultad acá y estoy trabajando por acá, la vuelta, por el verano. Un gusto. Gracias, Flor. ¿Iru? Hola, soy Irún Milesis Raba, soy de Sauce Canelones y yo fui a Atlantic College en Gales, Reino Unido, y ahora mismo voy a empezar mi sophomore year, mi segundo año en Vanderbilt University en Estados Unidos también. Espectacular. ¿Juli? Hola, mi nombre es Juli. Yo me gradué de UWC East Africa en Tanzania en 2023 y ahora estoy estudiando en Lake Forest College en Chicago, y ahora estoy pasando el verano acá trabajando nomás. Bien. ¿Flor del Prato? Buenas, yo también me llamo Flor. Me recibí del Colegio de Costa Rica y también estuve en el Colegio de India. En 2021 me recibí, ya hace unos años. Y, y bueno, estoy estudiando gestión ambiental en Maldonado, me mudé a Punta Negra, así que bueno, de las que se quedaron en Uruguay. Me encanta. ¿Y Maite? Hola, yo soy Maite, fui parte del proceso también con Flor en el 2018, fui a WS Japón y me gradué en el 2021. Ahora estoy en un momento también medio bisagra de mi vida. Estuve viviendo en Estados Unidos, terminé la universidad, después trabajé y ahora estoy esperando un tiempo para empezar mi máster, así que nada. Bueno, como pueden ver, experiencias todas muy diferentes, pero quiero como volver un poco como a lo que nos une, que fue WC. Y algo que es una como de las partes más importantes de WC es realmente compartir nuestras vidas, o sea, compartís comidas, compartís vivienda, compartís incluso tipo un salón de clase con personas de más de 100 nacionalidades. Entonces,
una de las cosas que me gustaría saber, capaz que esto les da un poco de nostalgia, pero me gustaría saber de dónde eran sus compañeros de habitación, cuántos compañeros de habitación tenían y si se pueden acordar de una cosa que aprendieron de alguno de ellos. Y no hay, ustedes pueden elegir el orden, desmutense y pueden compartir. Bueno, yo en Costa Rica tenía solo una roommate, Marilina de Grecia, y en India tenía cuatro, una de Omán y dos de India y una de Noruega. De Marilina, la griega, aprendí a distribuir los tiempos, a respetar como nuestros espacios también. El cuarto era muy chico en comparación al de India, entonces era como, estábamos casi durmiendo juntas, entonces era como, bueno, respetemos ahí. No, hermoso, hermoso, pero ta. Y después con las compañeras de India, me acuerdo de mi compañera noruega, que una vez por mes, una cosa así, hacía un día del silencio. Entonces todo el día no hablaba y me pareció alucinante como adoptarlo, como que uno no se imagina estar en silencio todo el día. Y ella no sé, me lo mostró y me parece súper enriquecedor también. Hermoso, qué diferente. Bueno, yo puedo ir. Yo tuve en Estados Unidos solo compartimos con una persona que está re cool, la verdad. Y mi primer año, mi roommate era de Barbados, que es una isla muy pequeñita en el Caribe. Y se llama Sabrina, y hermosa. Y siento que cuando leí la pregunta, lo que me vino a la cabeza es que me acuerdo que los primeros días que llegué, me dejó como un post-it en mi escritorio, como esas notitas que se pegan, diciéndome que me cuidara y que me divirtiera. Y yo en ese momento ese fue como alto consejo de vida, y me lo guardé, me lo traje a la universidad, todo, de cuidarme, pero divertirme también. Era una persona muy dulce, súper cariñosa. Yo en ese momento hablaba inglés, pero medio que a los porrazos, y teníamos conversaciones así como que no entiendo cómo llegamos a niveles de profundidad con el nivel de inglés que yo tenía, pero estuvo ahí para tipo acompañarme, y sí, fue muy bello compartir el cuarto con ella, la verdad. Tengo muy buenos recuerdos de eso. Qué lindo. Em, bueno, yo en Tanzania tenía cuatro compañeras de cuarto. Una era de Canadá, otra era de Holanda y la otra era de Camboya. 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 Sí. Em, Nosotras teníamos una vez por mes o cada 2 semanas o algo así, dependiendo qué tan ocupadas estuviésemos, teníamos como una noche de compañeras de cuarto y cada una traía como algo diferente, como que nos hiciera sentir en casa. Y mi amiga Holanda siempre traía como té con waffles, que son como unos waffles con caramelo en el medio, que lo pones arriba del té y se derrite y es bien rico. Y yo traía mate y como que compartíamos un montón de cosas diferentes o cocinábamos juntas. Y como agregándolo el post-it que Flor decía, nosotras teníamos como también como una rutina de dejarnos como cartas cuando teníamos exámenes o cosas así, lo poníamos en la puerta como con mensajes lindos para que nada, tuviésemos como un buen día y fue como una experiencia re linda en general, como nada, de sentirte como en casa y acompañada y también aprender un montón como de lo que a ellas les gustaba y los hacía sentir a ellas como en casa. Maite, Iru, ¿alguno quiere compartir? Pasamos a la siguiente pregunta. Bueno, yo cambié de compañeros dos veces. En el primer año tuve tres compañeros, de cuarto éramos cuatro en total. Un galés, o sea, local del país al que fui, que me enseñó pila de historia del lugar en el que estábamos, y porque todo el mundo va ahí, pero en realidad nadie sabe tanto de Gales. Pero resulta que tiene una historia muy interesante
ocupación inglesa por mucho tiempo, hostigación del lenguaje, pérdida del lenguaje, de la cultura y ahora recuperación de todo eso, muy interesante. Tenía un compañero chino de Shanghai, fanático del fútbol, pero malísimo. Y tal, ahí tuve que darle práctica. Después tenía un compañero canadiense, muy buena onda, pero callado. Y después el año siguiente tuve un francés, Pierre, que hasta hoy en día es uno de mis mejores amigos. Me enseñó mucho de comida, de conservados y el foie gras y los patés y cosas francesas que solo le importan a ellos, pero están buenas. Este, y, y después tuve un armenio y otro chino. Y bueno, Armenia muy interesante como país ex soviético y su cultura con el servicio militar y otras cuantas cosas que tienen bastante diferentes a nosotros. Maite. Yo puedo decir que, bueno, fui en Japón también teníamos 4 por habitación, así que pasé de estar en mi cuarto a tener que compartirlo con 3 personas 24 horas, que a veces se puede sentir como un poco mucho, pero de verdad para mí personalmente fue una gran experiencia. Compartí habitación con una persona de Polonia, de Inglaterra y de Tanzania, Japón. Y la verdad que hasta el día de hoy son mis amigas, personas que sigo hablando, que las sigo viendo y nos seguimos reencontrando. Y creo que lo que aprendí de ellas que me encantó fue como el tema de conocer una nueva cultura desde la raíz, ¿no? Como canciones que uno buscando, por ejemplo, en YouTube no se encuentra de qué es lo que escuchan los jóvenes en Polonia, me acuerdo de eso, o tener como respetar los espacios personales estando en un mismo espacio más chiquito y poner esos límites, creo que fue como algo muy importante y creo que me enseñó a poder convivir con otras personas luego de haberme ido de UWC. Ujú. Increíble. Bueno, y en realidad quería hacerles una pregunta justo vos a Flor del Plato y a Maite, porque ustedes dos especialmente vivieron como muy lejos de casa. Eh, eh, vos Flor, pasaste un año en India y vos, Maite, pasaste 2 años en Japón, o sea que realmente a mí me pasó en Singapur, o sea, teníamos horas y horas de diferencia con Uruguay. Eh, e imagino que capaz que tiene esos recuerdos que tienen sus compañeras de habitación están muy arraigados a esta distancia de casa, pero quería saber, primero que nada, cómo fue esa experiencia de vivir lejos de casa y cómo fue que manejaron esa distancia durante, en tu caso, Flor, un año y Maite esos 2 años que estuvieron en el exterior. Bueno, yo nunca había viajado sola y de repente me tenía que ir a India, que eran como 3 escalas, 46 horas, me quería matar. Entonces me recuerdo que me había hecho todos los mapitas de los aeropuertos, porque aparte las escalas estaban pegadas. Entonces, el mínimo error, yo perdía los 3 vuelos siguientes. Entonces me había hecho todos los recorridos, me los había impreso todos. Nunca me perdí al final, por suerte, nunca perdí un avión, pero bueno, esas 48 horas más escalas era una locura. Igual eso, yo disfrutaba de estar ahí en los distintos aeropuertos, yo qué sé, yo estaba conociendo, todo era nuevo. Y después estar lejos de casa, al principio me costó el inglés sobre todo, adaptarme a la comida de allá, era como todo nuevo, pero hermoso, o sea, era lo que yo quería, pero sí, sin dudas que fue desafiante. Yo siempre segura de que quería estar ahí, pero fue desafiante sobre todo el inglés, el no poder comunicarme del todo y la comida, lo tan distinta que es, lo tan picante que es, pero por suerte pude venir en vacaciones, entonces ahí como que tuve ese recreo en el medio, después de unos poquitos meses de clase pude venir, después volví, después pude volver de vuelta. Entonces nada, como que siento que se pasa muy rápido, y teniendo la posibilidad de venir en el caso de que extrañes o tal,
eh, también es como una gran oportunidad pero nada, se pasa muy rápido y uno aprende tantas cosas y estás en tantos viajes que nada, o sea, no se siente tanto la distancia o haces videollamada, aunque tengas tantas horas de diferencia, igual le encontrás la manera de llamar en la noche o llamar bien tempranito, como que no lo sentí tanto, la verdad. Mm, A mí me pasó una experiencia un poco diferente al principio, es que yo también, cuando me fui a WC fue la primera vez que tomé un avión y que fui como directamente sola. Y me acuerdo de pensar cómo voy a hacer, pero después como que uno va siguiendo el instinto y se da cuenta de que las cosas son mucho más fáciles de lo que parecen. Em, pero creo que también es como el confiar de que iba a estar bien, creo que eso me ayudó mucho y no voy a mentir, creo que mi primer año sí me costó mucho como el de extrañar a mi familia. Para mí, pasar las fiestas lejos de casa fue algo que fue una experiencia que de verdad marcó lo que significa estar lejos, y lo que significa como que ahí fue la primera vez que sentí la distancia mucho más lejos de lo que Ujú. es, ¿no? Em, entonces creo que sin tratar como de romantizarlo, decir como sí, a mí me costó mucho el primer año, lloré mucho, pero a pesar de saber de que viví momentos hermosos, de que pasé tipo, de que estaba empezando a generar un grupo de amigos y amigas muy cercano y de todo, también coexistía como ese sentimiento de tener que aprender a vivir lejos de casa, y tener que aprender a extrañar, ¿no? A que lo que uno tiene como costumbre no sea tan fácil de acceder. Y más Japón, por ejemplo, que a veces es difícil de conseguir cosas que son como que te hacen sentir en casa, o sea, conseguir un dulce de leche es casi imposible, o conseguir, entonces creo que veces algo que me ayudó, que a mí me habían dicho desde antes y que lo tomé como un consejo fue si, por ejemplo, cuando querés hablar con tu familia, ponete un tiempo, ¿no? Como decir, bueno, sé que capaz que la comunicación no puede ser tan frecuente por la distancia y por el tiempo. Entonces, como me ponía como, bueno, los sábados en la noche, que capaz que era en la mañana o al revés, voy a llamar a mi familia y voy a generar ese espacio para estar presente, porque por más de que una se puede dejar llevar como en el momento, al final lo necesitaba, así que eso fue algo que me ayudó muchísimo. Y creo que también entender como que em, todos estábamos pasando ese proceso de vivir por fuera, o mucha gente también, muchos estudiantes, por primera vez, entonces usar ese apoyo de los amigos, de contar, de hablar, y creo que también yo tuve muchos amigos, no muchos, éramos pocos, pero se sintió muy fuerte ese grupo de amigos latinos. Tenía una amiga argentina, Cami, que fue como mi roca ese año, que se sentía como literalmente casa para mí, entonces era como que, bueno, mi amiga Cami, nos ponemos las dos auriculares y nos ponemos cumbia y escuchamos y nos sentimos de tipo más cerca de casa. Entonces creo que hacer esos pequeños como actos que se volvían rituales con personas que compartís un poco la cultura o que se sienten más familiares es algo que me ayudó muchísimo como a sobrepasarlo y que hizo de que fueran, o sea, de tener recuerdos increíbles de esa etapa. Me imagino que ahora la distancia no se siente tan dura, ¿no? Tipo después de esa experiencia, eso fue como lo más difícil que has tenido que pasar y Ujú. ahora es como que incluso 2 horas de diferencia no es nada. No, literal, sí. Y en realidad ustedes mencionaron un par de cosas que creo que le generó a Antonella hacer esta pregunta de, bueno, ¿cómo fue las instancias de vacaciones? Y eso es como abierto como a todos, o sea, ¿lograban volver a Uruguay? Y si no volvían, o sea, ¿qué hacían con ese tiempo libre que se les da en los colegios, ya sea para las vacaciones, me imagino que de diciembre, donde está la Navidad, Año Nuevo, o las vacaciones de mitad de año, que en Uruguay es invierno, pero en nuestros colegios son como las vacaciones de verano? Irú, contá. Bueno, yo tuve la suerte de poder volver los dos vacaciones de verano o ya invierno. Que obviamente está de más poder volver, pero era invierno en Uruguay, todos mis amigos estaban en el liceo o en la universidad o lo que sea. Entonces eso no estuvo tan bueno, pero
en las dos vacaciones de invierno, o sea, en diciembre, me quedé, tipo, no me quedé en el colegio mismo, pero el colegio ofrecía para la gente quedarse, pero muchas personas tipo, por saber que vivís muy lejos y las situaciones en las que uno se encuentra, etcétera, te ofrecían ir a la casa, bueno, fui a la casa de este amigo Pierre, mi cumpleaños también es en las vacaciones, entonces, en mi cumpleaños lo pasé en la casa de mi compañero roommate Pierre, que me recibió toda la familia, me trataron re bien. No hablaba ni mucho inglés ni cero español, pero estuvo re lindo igual, cantando Feliz Anniversaire en francés y pasándolo lindo. Obviamente se extraña y hay cosas que te pasan por la cabeza y eso, pero a la vez me dio muchas chances de conocer partes bueno, yo estaba en Europa, entonces viajé por muchos lugares de Europa, me quedaba en la casa de diferentes amigos, me tomaba un tren nomás y estaba todo armado ahí, conocer, porque escuchás de culturas, conoces a gente de una cultura, pero cuando vas al país y lo visitas o vivís en una casa de la gente que vive ahí, es tipo bien diferente yo tuve tremendo tiempo y muchos buenos recuerdos del invierno, del verano, que va a ser algo que va a empezar a pasar en tu cabeza. Invierno, verano, o sea, medio confuso. Gracias, Diru, por comentar. Y en realidad eso también va como muy de la mano de como varios de nosotros en esta llamada fuimos muy afectados por el tiempo COVID. Las Flores y Maite, a las cuatro, me incluyendo acá, nuestras experiencias se fueron muy marcadas por la pandemia, porque estuvimos ya sea al principio de la pandemia o a medio de la pandemia. eh, Más que tipo cómo fue el colegio en COVID, pero en este momento como de crisis, ¿no? O sea, que en esos tiempos que ustedes se suponía que tenían tiempo libre y que tenían la posibilidad de volver a Uruguay, Flor, vos conversaste que lograste volver, pero Flor Pérez, Maite, ¿tuvieron una experiencia similar o cuál fue una alternativa que les dio el colegio? Para mí, a nosotros nos ofrecieron el primer año, porque yo me fui en 2020, que fue el año que empezó la pandemia, que cerró el país, o sea, y yo en agosto me tenía que ir, fue todo un quilombazo para encontrar vuelos, me tuve que meter como que los vuelos de repatriación de la Embajada de Estados Unidos para encontrar un vuelo, pero se logró. Y ese diciembre, que era nuestro como vacaciones de invierno acá, el colegio nos ofreció como poder quedarnos ahí, pero yo tenía familiares como amigos no familiares, amigos de mi familia, que me pude quedar en la casa de ella y estuvo re lindo, y mis amigas vinieron y nos quedamos ahí. Y también pudimos conocer otras partes de Estados Unidos que estuvo cool y ella es de Uruguay también, entonces tuve como que una Navidad y un Año Nuevo medio uruguayo, pero en Estados Unidos. Y después en las vacaciones largas de verano e invierno me volví a Uruguay. Em, pero COVID fue interesante, la verdad. Igual yo siento que cuando lo miro como en retrospectiva, a mí me encantó pasar COVID en UWC porque yo estaba en un colegio en el medio de las montañas con toda gente nueva, tenía clases en persona, que todas mis amigas en Uruguay estaban full haciendo online todo y eso estuvo re de más. Siento que como que tuve una experiencia de COVID muy única que no estuvo tan terrible. O sea, nos teníamos que hacer test todo el tiempo y hacer cuarentena a veces, pero estábamos en una montaña, tipo, re lindo, como no fue tan tremendo. Y después agarré COVID, fue todo un viaje en las vacaciones. Pero it's okay. ¿Alguien más quiere como compartir un poco de esta experiencia de vacaciones o vacaciones como con el COVID o le gustaría pasar a la siguiente pregunta? Bueno, algo... Ah, Juli, habla. No, perdón, yo iba a decir como Tranqui, rápido. tranqui. Yo decidí como que quería como volver a Uruguay una de las vacaciones, pero las otras como que quería más como recorrer y conocer en dónde estaba, que no sé cuándo volveré porque es bastante lejos y caro ir a Tanzania. Y uno de los fines de años me quedé con la gran mayoría como de latinos y gente de diferentes lugares en general.
y viajamos por todo Tanzania y pasamos fin de año y Navidad y fue muy especial porque hicimos todos como una cena y cocinamos todos juntos y una familia que conocemos de Tanzania nos invitó a la casa de ellos también y fue como trae algo, como lluvia, así como Navidad y cocinaron un montón y nada, fue como una experiencia re linda también de cómo pasar las fiestas de una manera diferente también. Qué lindo. Flor, vi también que te desmuteaste, ¿querías compartir algo? Sí, bueno, con respecto a lo de COVID, en mi caso, cuando apareció la pandemia, los primeros casos, el colegio nos reunió en una asamblea extraordinaria y nos dijeron, tipo, en una semana tienen que irse. Esta es la situación. Y claro, habían pasado como 8 meses en total de toda la experiencia. Y claro, fue como un quiebre, ¿no? Como cuando en el momento de que ya estabas como re arraigada y claro, y Ujú, yo me vine en las vacaciones, eh, creo que me había venido 2 veces incluso. Claro, yo me había proyectado al siguiente año, sí, quedarme en India y quedarme más de un año y hacer, qué sé yo, viajes y proyectos y cosas. Y claro, cuando me dijeron que en una semana me tenía que ir, yo dije, ta, voy y vuelvo, ni idea. Y claro, y nunca volví al final, porque cerraron las fronteras, o sea, creo que fue la mejor decisión del colegio, ujú. eh, como es esa proyección inmediata, ¿viste? Como decir, no, esto se viene feo, creo que fue una gran decisión, pero claro, todo el mundo dejó todo, yo dejé todo, dejé mi cuarto totalmente armado, todas mis cosas, o sea... Claro, con la idea de que iba a volver y bueno, y al final también fue hermoso, después de eso pasaron cosas increíbles, incluso cambié de colegio, eh, pero claro, en el momento fue todos los vínculos, ¿no? Como esa hermandad que se genera, eh, de repente ya no. Después al revés, o sea, como que después me encontré con mis amigas de ULBC de India en Costa Rica, porque todos estábamos en la misma, entonces como que te volvés a reencontrar y eso también fue hermoso. Pero fue todo un cambio, ¿no? Muy de repente, como que nadie se lo esperaba. Obvio. Sí, no, pero está bueno que también hayas logrado como encontrar esa comunidad otra vez en otro colegio, como que casi que te transportó de un lugar al otro, que también está buenísimo. No, y la Les, resiliencia también de UWC, como bueno, estamos todos en la misma, vamos para adelante, Ujú. como eso también. Hermoso. Les iba a preguntar algo, porque varios han hablado un poco como de la geografía de los colegios, de dónde están ubicados, eh, y la realidad es que muchas veces los postulantes nos vienen y nos preguntan, ay, tipo, ¿qué se puede hacer en OLS? ¿Qué actividades hay? Y nosotros es como que, bueno, y depende. Porque claro, cada colegio tiene contextos muy diferentes. Algunos están en el medio de la nada, rodeados de montañas, otros están al lado del agua, otros están en medio de la ciudad. Y eso influye mucho en la programación del colegio, en cómo el colegio funciona. Entonces quería preguntarles como que si tienen algún ejemplo de alguna actividad, alguna iniciativa, algún tipo de jornada que es capaz que única de su colegio debido a esa ubicación geográfica que tienen y que lo caracteriza y es como que lo hablan con otros compañeros y nadie más lo ha hecho. Maite, justo vi que te desmuteaste. Es que yo cuando pienso en lo que fue como para mí, como Isaac, que le decimos así, es impresionante porque habían muchas cosas que decía, en ningún lugar lo están haciendo. Em, o no sé, pero básicamente en Japón tenés que hacer también como el, el diploma de el diploma japonés, o sea, seguís haciendo el IB, pero también recibís el diploma de secundaria japonés y solamente por eso tenés que hacer educación física. Yo, por cierto, siempre odié educación física, no me pregunten, no me gustaba y justo cuando me seleccionaron para UWC me mandan al único UWC que tenés educación física de forma obligatoria, jamás me lo olvido. Pero ahora me da gracia, pero bueno, pasé todo el tiempo haciendo educación física y una cosa que teníamos que hacer como exámenes nacionales de educación física, que básicamente nos medían como nuestro tiro largo, nuestra capacidad de fuerza,
Y después de eso iba a un ranking nacional. Yo no quiero ni saber en qué ranking estuve, pero simplemente me dio mucha gracia cuando tuve que vivir eso. Y no sé si alguien más lo tuvo, pero sí, fue una experiencia. Nosotros en Tanzania era todo muy naturaleza porque es Tanzania y estábamos como muy así en un lado muy natural en general y teníamos como lo que le decíamos como OP trips que eran como, ajá, ok, no sé cómo explicarlo, pero eran como actividades que podías hacer y habían como 5 categorías y eran como una era para escalar, otra era para como caminatas, como en las montañas y así, otra era como de nadar y el otro era también como de escalar. Bueno, y entre esas cosas podías escalar Kilimanjaro y Meru, que era la montaña que teníamos como atrás del colegio, literalmente. Creo que fue de las experiencias más hermosas de mi vida. También más difíciles, porque a las 3 de la mañana yo estaba caminando en un lugar donde yo no veía el precipicio para abajo y tenía que estar agarrado a unas cadenas. Pero fue tan hermoso cuando eran las 5 de la mañana y se vio como el amanecer y yo estaba con mis amigos casi sin poder respirar porque wow, allá arriba poco aire, pero muy lindo. Y después la otra, como los de nadar, es como te dan un certificado para em, hacer buceo y así. Y son como pasas como 4 días en la playa con amigos, con el colegio que te da como un certificado para bucear y como ayudar a los corales locales como de los acuíferos que habían cerca del colegio. Y eso también como siento que fue como bastante especial del colegio y re lindo. ¿Cuánto te preparaste? Tipo, ¿cuánto tiempo pasaste preparándote para subir el Kilimanjaro? No, chicos, eso a mí no me lo pregunten. Yo la verdad es que cero preparación. Pero en general, sí, como con el colegio tenés que hacer como 4 niveles antes, que es como vas de a poquito. Y creo que el primero fue mi favorito igualmente. Quiero decirles que habían árboles de palta y creo que mi parte favorita era agarrar palta del piso y comerla, como la cortaba con una piedra o algo así la comía. Eso era yo, no es que tenés que hacer eso, pero es que a mí me encanta la palta en Tanzania, eran gigantes y me emocionaba ver estos árboles de palta cuando se caía la palta, yo los movía y se me caía, ay, tan rico, pero sí, en general tenés que prepararte un poquitito más. Gracias por compartir. Y tú justo vi que tenías como la mano levantada. Hiciste preparación 16 años de garra charrúa. Eso. Eso fue. Yo en el Atlantic, estamos en la costa, em, en la costa del canal de Bristol, que es el segundo lugar en el mundo con la marea que cambia más, entonces sube y baja a 14 metros, en 12 horas nomás. Em, y ahí hice 2 años de entrenamiento, 6 horas a la semana, más o menos. No, 6 horas a la semana. De entrenamiento de rescate tipo en el océano. Entonces aprendimos andar en barco, a hacer las operaciones de rescate. Entrenamos para la gente que va y rescata gente en el Mediterráneo que intenta cruzar el océano desde África a Europa o todo eso. Y bueno, estaba congelado primero, y después medio salado el clima y todas las olas y eso, pero aprendí ahí a estar con el frío y a controlar el agua y dejar de tener miedo y bueno, hacer tipo ayuda humanitaria. Y además aprendimos a hacer los botes, y a arreglar botes y motores. Estuvo muy bueno eso. Espectacular. Wow. Mis flores, ¿ustedes se acuerdan de algo así único de sus colegios? Yo sé, Flor, que vos fuiste en muchas caminatas. Yo te vi mucho con la mochila de montaña, tipo Sí. preparada, camping. Sí, UWC USA tiene mucho trekking o como senderismo. Eh, Hay como todo un departamento con recursos que te prestan las mochilas, la ropa, los zapatos, los palos con los que caminás. Y parte de la orientación cuando llegas al colegio es también hacer como un viaje de senderismo de 2 noches.
Yo lo hice la primera vez en mi vida que iba subiendo una montaña con una mochila de 20 kilos porque tenés que cargar tu comida, tu ropa, como que el gas para cocinarte, etcétera. Y después al final del primer año tenés la posibilidad de como que hacer como un convertirte en líder del wilderness, que se llama, que es como de salir a los bosques a hacer senderismo, y es un viaje de 2 semanas. Y creo que eso fue una de las cosas más lindas de mi experiencia de WC, como toda la conexión con la naturaleza y poder estar 2 semanas en el bosque. Pasan muchas cosas caminando por el bosque 2 semanas, que no te puedes bañar, estás conviviendo con gente, hay tormentas de nieve, todo lo que se te puedes imaginar sucede. Y esto muy bueno. Y en el segundo año fuimos al Gran Cañón y llegamos al final del Gran Cañón, que es como esta cosa inmensa que parece otro planeta. Y subimos y bajamos y fue una locura eso. Tipo, creo que me voy a morir sin entender cómo yo subí y bajé eso. Fueron 5 días y estuvo muy cool. Creo que eso es algo súper especial del UWS en Estados Unidos, todo los recursos y la atención que se pone a hacer como exploraciones así como de senderismo, de trekking, y cosas que yo nunca me esperé que iba a hacer porque en Uruguay uno no tenemos montañas, dos también, o sea, ahora creo que está un poco más, parece de moda salir a hacer senderismo, pero bueno, cuando yo me fui no era algo que estaba pasando. Incluso en Estados Unidos también, o sea, es re caro poder salir a hacer estas cosas, cuesta mucho dinero, es como esquiar y cosas así, que es como medio otra clase social, sí estuvo re cool poder experienciar eso con todo el apoyo y sentir que era capaz de hacerlo, que es algo tremendo WS también, que la gente te hace sentir que vos lo puedes hacer. Y no lo haces sola tampoco, ¿no? Me imagino estabas con mucha gente alrededor, con gente del colegio que te estaba guiando. Instructores y todo, o sea, todos los primeros viajes eran con instructores y al final vos terminás siendo capaz de liderar grupos también, que es increíble en como toda esta formación de liderazgo y de etcétera. Sí. Me encanta. Flor, no sé si tienes algo vos también para compartir. En India, sobre todo, las festividades, o sea, la Ujú. magnitud de la cantidad de gente y colores y música y olores, o sea, creo que eso fue impactante porque el segundo día que llegué era una festividad que no sé si era Diwali o qué, no me acuerdo, pero Probablemente Diwali. probablemente Diwali. Era polvo de colores por todo el... Yo tipo, solo en el cumple de 15 te hacen una huevada, ni idea, pero era todo color y curry y hay olores y cosas. Y claro, yo dije, no, ¿qué más esto? Pero claro, eran tantas festividades que era algo cotidiano ya, o sea, era como una vez al mes, tipo eso, fiesta de polvos y músicas y rezos y cosas muy alocadas para yo, Florencia, de 17 años, uruguaya. ¿Alguna vez tuviste la Eh, oportunidad de vestirte con como un sari, que son como las no, vestimentas tradicionales indias? no, no, porque había toda una cuestión de apropiación cultural y Mm, como muy, muy marcada claro. y claro. Nunca me probé, incluso podría haberlo hecho porque mis compañeras, con ellas, o sea, estaba todo re bien, podría haberme probado, pero no, 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 nunca se me dio. Y después en Costa Rica pensaba en la presencia del café y del cacao. Nunca había, Ujú. nunca había consumido un cacao, un chocolate tan orgánico y tan como puro, no sé, como me di cuenta que, que me habían hecho una farsa durante toda mi vida con el chocolate Nesquik o Nescau. El Eh, bascolet. del Bascolet, sí, está. Eh, creo que por ahí, no sé, la cantidad de fruta que había por todos lados. Uno camina por Costa Rica, en cualquier lugar, y tenés árboles de mango, de palta, lo que quieras, como ahí, a la mano, y eso me parecía alucinante. Pero bueno, no me acuerdo de nada así puntual del colegio de Costa Rica. En India, por ejemplo, se jugaba pila el cricket, que es como el deporte de ellos.
Eh, sí, había una actividad de bomberos, no sé si eso también en otros colegios tenían. Como hay una época de sequía de varios meses, tenían una actividad que era de bomberos. Yo no participé, pero bueno, siempre los veía ahí apagando los fuegos. Ta, no sé, por ahí. Wow, qué lindo. Y esto muestra realmente como la variedad y la cantidad de actividades únicas, porque he hablado muchas veces con todos ustedes y creo que esta es la primera vez que escucho de muchas de estas actividades. Está espectacular, realmente como la experiencia es muy única. Y soy súper consciente del tiempo, entonces voy a estar preguntando como mi pregunta de cierre, pero después voy a asegurarme de que nadie se vaya a este panel con preguntas así como súper grandes. Eh, que capaz que es una pregunta que capaz queda para mucho reflexionar, pero me gustaría saber, habiendo pasado estos 2 años de experiencia, ¿qué significa para ustedes cuando digo tipo comunidad UWC? ¿Cuándo se sintieron que empezaron a ser parte de esta definición de ustedes de comunidad UWC y realmente qué significa para ustedes capaz que en el día a día o cuando suceden actividades como estas que les requieren como reflexionar sobre WC? Yo puedo ir. Ayer justo estaba hablando con alguien y estoy transitando como un momento que es como un nuevo momento, una nueva etapa, y alguien me Ujú. dijo, te estás olvidando que perteneces a la comunidad adolescente. Y creo que eso para mí fue como, wow, o sea, eso es algo que siento que UWC sí puede empezar como cuando empezás en estos colegios y esos son esos 2 años, pero en verdad lo que es el movimiento lo puedes llevar a lo largo de toda tu vida, porque una vez que salís, la red no es solamente ese colegio al que fuiste, sino es quién fue a otro colegio en India capaz en el 2008 que te puede conectar, que estás en una calle y capaz que terminás conociendo, o si estás en un nuevo lugar, capaz que hay alguien de WC que puede ser ese contacto y em, creo que eso para mí es WC, es como esa comunidad que se va extendiendo cada vez más y una vez que sos parte, no hay manera de salir porque es como hay algo que te une, hay una experiencia que es muy específica y es muy privilegiada el poder haber sido parte de eso, ¿no? Como reconocer ese privilegio es algo que es necesario, al menos para mí lo que fue esta experiencia de lo que significa que esa red en el mundo sea más visible. Creo que para mí poder ver ese privilegio de que el mundo se haga un poco más chiquito por haber pertenecido a ese espacio, por lo que representa de poder conocer a más gente, es algo que me llevo para toda la vida y no miento de que desde que me fui de WC es como que nunca tuve la suerte de ir a una universidad donde había mucha gente de WC, entonces se sintió mucho como la continuación de ese movimiento educativo, pero también significa de cómo aplico esos valores cuando no estoy cerca de WC o cuando no estoy con gente que es de WC, porque también es creo darse cuenta de eso, ¿no? De que WC no es solamente estar en un colegio o es estar con gente de WC en la vida, sino es como qué cosas me quedaron o aprendí que quiero replicar sin importar dónde esté y poder como seguir tendiendo esos puentes. Entonces creo que la vez que más entendí de que soy de WC es una vez que me fui, o sea, no que soy, pero es como que soy parte de ese movimiento es una vez que me fui, porque es como que incluso hoy en día como que me sigue chocando como el mundo es mucho, mucho más chico de lo que parece, ¿no? Entonces creo que eso es algo que me sigue impactando. No sé si tiene sentido mi respuesta, es un poco un divague, pero sí. Yo voy a Gracias. agregar eso de lo de qué chico que es el mundo, que la primera vez que me fui a Tanzania, yo estaba en el aeropuerto y yo tenía algo WC o mi amiga no sé, paraguaya que conocí en el aeropuerto tenía un buzo WC y conocimos a 3 personas que o se graduaron de WC hace 6 años o estaban yendo a otro WC. Me acuerdo que Qatar era como conexión de varios WCs y siempre mandábamos foto con un oso que hay ahí en Qatar. Es un oso bien raro, no les voy a mentir, es como gigante El amarillo, qué gigante. sí, rarísimo. José también se fue al mismo WC que Virginia y siempre pasaban por ahí y siempre era como mandamos foto de ese oso.
pero ahí nos encontramos a tanta gente WC que no iba a nuestro colegio o no tenían nada que ver con nosotros. Y era como, ay, yo me gradué de UWC no sé qué hace 20 30 años y era este señor como más adulto y nos decía, nos contaba como de su experiencia y nosotros que éramos como babies, que nos estábamos recién yendo a la experiencia y él como, nada, fue como muy lindo darte cuenta que hay tanta gente que puedes conocer y si viajas con un buzo WC, hay algo que tenés que saber, vas a conocer a tanta gente en la calle como yo estaba en Miami, también estaba fuera de un supermercado y de repente veo a esta chica y me grita, ay, ¿fuiste a WC Tanzania? Y yo sí, y me dice, ay, yo fui a WC India, ¿conoces a Ana de Uruguay? Y es mi coaño, se fue conmigo el mismo año y yo dije como, wow, como siempre vas a encontrar como una conexión en el mundo en general a través como WC. Yo iba a decir lo del buzo, porque la cantidad de veces que viajando desde Estados Unidos a Uruguay, gente me paró, tipo, en conexión con Panamá o Chile, diciéndome, tipo, ¿pero fuiste a WC? O tuve la oportunidad de ir a las Naciones Unidas este año y varias personas de las Naciones Unidas con buzos de WC. Y no, yo no estaba representando a WC, pero tenía como un imán, tipo, que me llevaba y terminé, tipo, hablando con todos porque era, tipo, realmente encontrarse en todos lados, es increíble. Mis flores, Oirú. Uy, Em, para, ¿Querés ir vos, Flor Pérez? dale, dale. Dale. Para mí, ser tipo parte de WC es algo que, bueno, yo recién me gradué hace un año, entonces como que todavía es un poco menos intenso, puede ser, pero generalmente todos esos, muchas cosas que ves, te recuerdan a, tipo, en las noticias, lees de las diferentes cosas que pasan en diferentes países y conoces a gente y puedes preguntarles, o conoces a gente que conoce a gente, o después, viajás a algún lugar y tenés a un amigo ahí y le pedís algún consejo, algo que tenés que probar, que tenés gente que te invita a lugares a quedarte o invitas algo muy, muy lindo que tuve la suerte de recibir a gente de WC en Uruguay y mostrarles Uruguay, como esa pasión de conocer el mundo que la gente de WC tiene, de conocer las culturas, y poder representar a un país, no estoy bien seguro si me explico, pero es algo, sí, súper especial, una comunidad y unos valores que son medio únicos, diría, y que tipo lo llevo en el corazón. Gracias, Irú. Estoy re de acuerdo con lo de los valores y siento que yo, o sea, mis amigues más cercanos son siempre gente de WC, vivo con dos personas que se graduaron de WC, o sea, como que se extiende, nunca medio que se corta la red tampoco, pero para mí es como que abrís los ojos de una forma muy peculiar en la vida, siento. Para mí fue eso, ir un poco ir a adolescente, como que eh, hay valores y la gente está llena de una ambición y de ganas de hacer las cosas bien y de hacer un cambio en donde sean que estén. Y eso es muy, muy poderoso, como que creo que tuve que hacer hace poco como un discurso acá en la facultad para la CNWS anual y es increíble porque es gente que me inspira mucho a mí. Eso siento que también es un poco la comunidad adolescente, que no importa dónde estén, cuándo se graduaron, qué edad tengan, lo que sean en la etapa que se encuentren en su vida, van a estar haciendo cosas increíbles. O sea, es gente muy copada, es una comunidad de gente muy copada y que inspira mucho y sí, nunca se va de vos también, porque como que vos abrís los ojos o como que formás tu cabeza y quién sos en un espacio muy particular eh, y está tremendo, o sea, es un impacto muy copado, la verdad, muy copado. Gracias, Flor. Florcita, ¿te hace alguna otra reflexión? Es que ya dijeron todo.
Es increíble. O sea, yo personalmente que me quedé en Uruguay porque no quería ir a Estados Unidos a estudiar, y bueno, y no conseguí otras cosas. Claro, fue todo, es como que pienso en WC y digo, pa, es como un sueño realmente, porque claro, yo no volvía a viajar en plan estudio de nuevo. Entonces, claro, estando en Uruguay también es difícil coincidir con gente de WC, ¿no? Como desde afuera o del mismo colegio, etcétera. Entonces, claro, como que a veces se siente como un sueño re lejano, un sueño hermoso hasta que alguien te escribe o hasta que te acordás de tal cosa, entonces escribís o el grupo de Facebook que te llega una notificación como alguien que está viajando y que pide alojamiento, entonces enseguida todos responden. O esto de estar con una remera y que alguien te diga, ay, conozco a tal, que no sé qué, no sé, como que te abre tantas puertas, ¿no? A nivel como personal en esto de ser motor, motora, como de cambios, de ver todas las posibilidades que uno puede ser en el momento que sea, como esto de hacer proyectos constantemente o de pensar como en un bien común general, ¿no? En el día a día, no importa dónde estés, o sea, está. Eso me parece muy hermoso, que lo que decía Flor e Iru también y que siempre sabes que estés donde estés, eso, mandas un mensaje en el grupo de Facebook y te responden en el segundo con las puertas reabiertas y decís, está, qué hermoso esto, o sea, tal cual. Bueno, muchas gracias por esas reflexiones. Me parece que también trajeron muchas cosas a la mesa que usualmente no hablamos cuando estamos presentando el proceso o hablando del formulario, o presentando los criterios de evaluación y nos perdemos un poco en todas esas cosas que son como bueno, cómo vamos a leer su formulario, pero en realidad nos perdemos en, bueno, qué es realmente la experiencia y creo que ustedes cinco lograron recrear un poquito de las piezas de la experiencia de cada uno de nosotros. Creo que Maite, Felipe y yo estábamos como sonriendo en muchos momentos, como nos estábamos acordando de nuestras propias experiencias, entonces siempre es re lindo, creo que también eso es parte de la comunidad WC juntarnos como exalumnos y charlar de lo que hicimos y acordarnos de algo que hicimos que es parecido a lo que otra persona hizo en otro colegio y sonreír y realmente ya, tipo, conectar a través de esa nostalgia. Así que muchas gracias por haber traído también esa nostalgia a todos nosotros. Pero con esto voy a darle cierre al panel. Muchas gracias a todos por haber venido y participado. La grabación va a estar en YouTube. Si en algún momento sienten que alguien dijo algo que los inspiró y que van a poder capaz que hablar de ello en el formulario. Ah, Iru, ¿ibas a decir una última palabra? La pregunta de Francesca la puedo responder media rápido, si quieren. Ah, creo que Feli ya la respondió, ¿verdad? Ah, en privado. Dale. Mientras ustedes están reflexionando, no queríamos cortar como